año 2017 se hicieron sin permisos. Esto es un estudio que reveló el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. En este momento me encuentro con Olman Vargas, quien es el director ejecutivo de este colegio, que nos va a ampliar a detalle qué reveló este estudio. Buenos días, don Olman. Muy buenos días para usted y todos los televidentes. Pues sí, este es un estudio que el colegio viene realizando todos los años, desde hace ya aproximadamente 10 años, donde hacemos una inspección por todas las calles del país, divididas por regiones, y cada vez que vemos que hay una obra, nos bajamos nuestros inspectores y van y revisan si se tiene el permiso de construcción, si está siendo dirigida por profesionales, etcétera. Y con base en eso es que sacamos los resultados que hemos presentado en este estudio. Ajá, bueno, para ver si nos puedes contar, Olman, qué reveló, cuáles datos fueron los que fueron revelados en este estudio. Sí, los datos a nosotros nos generan una preocupación importante, básicamente a nivel del país. Lo que establece es que un 20% de las construcciones que se realizan sin permisos de construcción. Eso quiere decir que una de cada 5 construcciones no tiene permisos de construcción. Y eso pues obviamente tiene toda una serie de riesgos y una serie de problemas importantes que ahora podemos comentar. Pero ese es el dato general. Obviamente hay zonas del país donde el dato es mejor y hay zonas del país donde el dato es peor que ese 20% que es, digamos, el promedio a nivel país. Don Olman, ¿cuáles son las zonas en Costa Rica donde el estudio reveló que hay más construcciones que no tienen permisos? Y también si nos puedes comentar cuáles son las zonas en las que hay menos construcciones, donde hay más construcciones en regla. Sí, las dos zonas que nos generan una gran preocupación porque salieron con porcentajes de 35, 36% de obras sin permiso. Eso quiere decir básicamente que de cada 5 obras, 2 no se construyen con permiso. Son las zonas atlántica, ¿verdad? Toda la zona de Limón y sectores aledaños, y también la zona norte, la zona de San Carlos, que es una zona económicamente muy activa y donde encontramos una preocupación importante porque es muy alto el porcentaje de obras sin permiso. Son zonas fuera de la gran área metropolitana. Extrañamente hubiésemos pensado que probablemente en el área metropolitana hay más control y que era donde se iba a salir mejor, pero no, más bien la zona que sale mejor del país es la zona sur, donde prácticamente solo un 11% de obras aparecen sin permiso y también es una zona fuera del área metropolitana, pero así, eso quiere decir obviamente que los municipios de la zona sur están haciendo un trabajo más riguroso, están más preocupados por lo que es el control de obras en sus regiones, no tanto así lo que está sucediendo en San Carlos y en Limón. Olman, ¿a qué cree usted que se debe el hecho de que en la zona del Atlántico sea una zona donde más construcciones sin permisos haya habido? No sé si en años anteriores que hayan hecho estos estudios haya revelado que la misma zona haya tenido bastantes construcciones sin permisos. Sí, con respecto a la zona atlántica, siempre ha sido una de las zonas que ha salido con un mayor número de obras sin permiso de construcción. Necesariamente ahí se necesita hacer un trabajo con los municipios del lugar, porque el control de obras ya en sitio es una responsabilidad básicamente municipal y nos parece que ha habido una actitud un poco débil, un poco suave de los municipios de la zona, y sobre todo nos preocupa porque ahora la zona de Limón en los próximos años es una zona que va a tener gran desarrollo a raíz de la generación de APM Terminals, de que ya a finales de este año va a empezar a operar, que eso va a generar una gran cantidad de gente que va a trabajar en el puerto, una mayor actividad económica en toda la zona, más vivienda, más locales comerciales, o sea, y si eso se sabe llevar incluso de una manera adecuada, va a haber más turismo también para toda la zona, entonces es una zona que económicamente pensamos va a tener una reactivación importante y por eso preocupa los altos porcentajes. Pero todavía preocupa más la zona de San Carlos, porque la zona de San Carlos hace 4 o 5 años tenía un control muchísimo más eficiente y en los últimos años hemos visto cómo cada vez ha venido deteriorándose y cada vez ha ido subiendo el porcentaje de las obras sin permiso. Así que también vamos a hacer un trabajo con los municipios de la zona norte del país porque eventualmente ha habido un deterioro importante que se ve muy marcado en este informe. Olman, para ver si nos puede explicar, si ustedes tienen a detalle, cuál es la fecha del año en la que tal vez se construyen más, si hay picos en el año donde se construyen más obras sin permisos o es de manera esporádica?
Sí, bueno, en realidad pues a lo largo de todo el año se van dando las obras sin permiso. Es importante decir que en el informe, aunque la mayor cantidad de obras que salen sin permiso son viviendas, son habitaciones, también hay unas obras muy grandes, hay bodegas enormes que se están construyendo sin permiso. Incluso el informe tiene fotos de las diferentes obras y a veces incluso uno dice, ¿cómo una obra tan grande y la hacen sin permisos, ¿verdad? Se arriesgan a hacerla sin permisos. Pero desde ese punto de vista, pues siempre la primera parte del año, la época de verano, es cuando la gente tiende a utilizar más, aprovechar pues la época de verano para construir haciéndolo sin permisos de construcción, y obviamente también las épocas del año que tienen que ver con vacaciones, que están relacionadas directamente con vacaciones, Semana Santa, medio año, final de año, porque como entonces los municipios están de vacaciones, que no hay mayor control, la gente también aprovecha para brincarse toda la normativa legal y ambiental que tiene el país, aprovechando que hay menos control en esos días. Don Olman, tal vez si nos podrías explicar para que las personas entiendan por qué es importante que se saquen permisos para construir. Hablemos de un establecimiento comercial, hablemos de una habitación, una casa de habitación o demás. ¿Por qué es importante que se saquen este tipo de permisos municipales? Sí, hay dos factores que son fundamentales. El primero tiene que ver con la seguridad de las construcciones y la seguridad de la gente que va a ocupar esas construcciones. Y es que normalmente en muchas de las obras sin permiso encontramos que no hay participación de profesionales en ingeniería y en arquitectura. Recuérdese que en este país, por ley, todas las obras deben ser dirigidas por profesionales en ingeniería o en arquitectura, y eso se hace para asegurar la calidad de las obras, para que estas estén debidamente diseñadas, para que estén debidamente construidas. Y una prueba de ello, por ejemplo, lo vimos en el sismo de Cinchona, cuando prácticamente todas las obras que fallaron de manera importante eran obras que se habían construido sin la participación de profesionales en ingeniería y en arquitectura, incluso evadiendo también el control de los permisos municipales. Entonces el tema de la seguridad es muy importante. La gente debe entender que contratar a un profesional no es un costo, no es un gasto, sino es una inversión a futuro. Y el segundo tema también es fundamental, que es el tema de la normativa legal y ambiental. El país tiene establecida toda una serie de normativa legal y ambiental, y quien construye sin permisos está brincando esa normativa. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces que se puede estar construyendo en zonas que son propensas a inundaciones, a deslizamientos de taludes, a zonas sísmicas con muy malos suelos, porque al evadirse la normativa ambiental, esa normativa que regula todo ese tipo de cosas queda completamente de lado, y entonces podemos estar generando construcciones en zonas que son muy peligrosas para la gente que va a ocupar esas construcciones. Una vez que las personas construyen, crean una obra sin permisos, ¿a qué se exponen? Tal vez porque las personas hacen estas obras sin permisos. Sí, las personas normalmente que tienden a hacer estas obras sin permiso, uno es para evitarse el costo de contratar a un profesional de ingeniería y arquitectura, y para evitarse el trámite y el costo de los trámites de permisos de construcción. Pero como decíamos antes, hay que entender que eso en realidad no son costos, son inversiones a futuro, y más bien los riesgos que asumen, y es una excelente pregunta la que usted me hace para indicarle a la gente cuáles son esos riesgos, son muy altos. Primero que nada, una obra que se construye sin permiso y que se determina que está sin permiso, el municipio puede cobrar una multa que es hasta el 50% del pago municipal que corresponde, o sea, es un monto muy alto, pero incluso el municipio tiene la posibilidad hasta de demoler las obras que se han construido sin permiso. Y de hecho, bueno, ya lo hemos visto recientemente en muchas áreas, sobre todo de playa, que los municipios han tomado acciones y han empezado a demoler toda una serie de obras que se habían construido sin permiso en áreas de protección, por ejemplo. Así que el riesgo que se corre es muy alto, ¿verdad? Y más allá de eso, el riesgo de que las obras no estén construidas de la mejor manera y que no tengan la seguridad y la calidad, y que después puedan verse afectadas por sismos o por acciones de ese tipo. Y ya para ir cerrando, Olman, ¿qué sucede cuando se realiza una construcción sin permiso y el colegio, por medio de ese estudio, detecta estas construcciones? ¿Hay alguna situación, alguna, represalia contra los profesionales que lo hacen o las personas? Sí, hay dos acciones que son inmediatas. Apenas nosotros encontramos una obra sin permiso, le comunicamos a la municipalidad, porque la municipalidad es la que puede tomar acciones. Y en el colegio, si hay profesionales involucrados en ese proceso, inmediatamente les hacemos un proceso de investigación que eventualmente puede llegar hasta el retiro de la licencia de los profesionales que se han involucrado en esos problemas. Excelente, muchísimas gracias, Olman. Bueno, compañeros, volvemos al estudio con ustedes que tienen más información. Esto es lo que tenemos acá desde el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.